Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Mesa Central Digital en este día miércoles 6 de mayo. Cuando son las 11:04, iniciamos. Saludamos al chat a quienes nos ven a través del streaming en nuestro canal de YouTube. En paralelo, comienza también lo que marca la mañana en el 103.3 con Agustín. Así que, con Agustín Lizana, para que lo puedan revisar también si así lo estiman. Y acá vamos a iniciar la transmisión. Tenemos imágenes ahí de control de tránsito. Se ve las nubes cubriendo ahí tímidamente el cielo capitalino porque se espera lluvia para esta tarde. Así que ojo con eso. Más al sur estaba lloviendo desde tempranito. De hecho, con viento también. Habían imágenes esta mañana de Concepción, por ejemplo, y ya llevaban varias horas de lluvia. Se ve también Valparaíso, Viña del Mar, en realidad, en las imágenes también se nota que está nublado. Vamos a ver si se cumple la proyección de la lluvia durante la tarde o no, y cuánto afecta, pero se hablaba incluso de vientos para la región metropolitana en este día. Vamos a revisar de inmediato nuestra pantalla dividida con los temas de hoy porque hay mucho de qué hablar. Bueno, ahí tenemos en pantalla los protagonistas de la jornada. Sin duda, ahí la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, porque dieron su informe. Lo presentaron ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados y hablaron de riesgos evidentes en el proyecto de mega reforma. Algunos dijeron que era lapidario, otros que era demoledor, que era una tirada de cadena. Hay quienes han dicho también que hay cosas que se valoran, que hay que tener ojo y que se mantiene la discusión tal cual o la tramitación del proyecto tal cual. Así que vamos a ahondar en lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo y las reacciones que ha generado en lo que va de la mañana. También desde el gobierno, el presidente José Antonio Kast, de hecho, ha intentado dejar atrás las polémicas internas, las que involucran a sus ministros, en particular también a el ministro de Vivienda, Iván Poduje, con quien tuvo una reunión ayer. Vamos a conversar sobre eso y lo que han dicho también otros miembros del gabinete. Esta mañana estuvo acá en Mesa Central conversando con Iván Valenzuela, el ministro Jaime Campos, que abordó varias cosas ocurriendo en su cartera, en agricultura, pero también estas tensiones al interior del gabinete. Y además vamos a estar conversando de temas judiciales. Hoy día se formaliza al quinto detenido por este secuestro al empresario en la comuna de San Miguel. Sorprendió bastante que lo que han comunicado las autoridades, lo ha dicho también desde el Ministerio Público, es que la orden de secuestro a este hombre de 84 años provino desde una cárcel en Colombia. Además, comenzó la tercera jornada de formalización del ex diputado Joaquín Lavín León, en donde están pidiendo desde la Fiscalía prisión preventiva mientras dure la investigación. Así que de eso vamos a estar conversando. Iniciamos el programa. Bueno, les decía, fueron los adjetivos bien para nada poco considerables los que se utilizaron. Hablaban de un informe demoledor, de un informe aplastante del Consejo Fiscal Autónomo para la mega reforma o el proyecto de reconstrucción del gobierno. Entregan muchos antecedentes, fue una exposición larga. Hay documentos también que así lo respaldan. Son 9 puntos los que hace énfasis el Consejo Fiscal Autónomo de por qué hay riesgos en esta mega reforma, pero para simplificárselos mucho, en lo que podemos llegar a la conclusión de lo que están planteando es que hay certeza de lo que se va a gastar, pero no hay certeza de lo que se va a ganar con ese gasto. Muy en simple. Eso es un poco lo que está planteando el Consejo Fiscal Autónomo. Sí dice que hay cosas que son positivas. Por ejemplo, el apostar o el promover el crecimiento económico, sin duda que es positivo. Dice también que promover la eficacia del gasto también es un punto a favor, sin duda. Pero se detiene en las cosas que no son tan positivas. Y ahí podemos ir revisando, ¿no? Hay algo que menciona al inicio y que dice, claro, esa rebaja al impuesto de primera categoría, ¿no? A lo que se menciona como las grandes empresas, que va desde un 27 a un 23, no tiene
no hay una compensación suficiente para eso que se deja de recaudar, por ese 4% que se reduce a los impuestos de primera categoría. Eso lo han dicho acá todos los economistas que han pasado por Mesa Central durante el último tiempo, lo han dicho también a ex autoridades, lo dijo el exministro Marcel, lo dijo el exministro Briones, y de hecho, el exministro Mario Marcel también proponía una reducción a ese impuesto de primera categoría, pero era menor, no era de un 27 a un 23%. Y muchos han dicho que quizás no es una mala idea, pero tiene que tener una compensación que en el proyecto no se considera a esa reducción de recaudación. Además, por ejemplo, dicen, el crédito tributario del empleo, esto de que, para explicarlo muy en simple, es básicamente que se les devuelve a las empresas parte del sueldo que pagan a cada uno de los trabajadores. Dice, esto se decía, podría costar entre 1.400 millones de dólares. Y el Consejo Fiscal Autónomo dice, ojo, que puede ser aún más caro de lo que se proyecta o de lo que se estima en el proyecto del gobierno. Y podría generar también que se cometan otras infracciones para evitarlo, como por ejemplo que se utilicen múltiples veces el mismo RUT, que se fragmenten los contratos. Entonces además genera una problemática. Sobre la exención transitoria al IVA de las viviendas, dice que hay un mal cálculo, que se hace referencia o se calcula en base a las ventas de viviendas del 2024. Y fue particularmente bajo ese año, entonces dice, quizás eso también subestima lo que podría ayudar a recaudar, lo que podría ayudar esta reducción y subestima entonces el costo fiscal que tiene. Sobre la compensación al Fondo Común Municipal, esto porque recordemos que la mega reforma tiene una exención de las contribuciones para todos los mayores de 65 años, independiente de cuánto sean sus ingresos. Y ahí han aparecido los alcaldes, recordemos que decían, oye, pero ¿cómo van a suplir, cómo van a compensar esto que se deja de percibir, que se deja de recibir por las contribuciones? Son importantes porque sabemos que hay municipios que dependen de este fondo común, que sacan desde ahí recursos. El fondo común lo que hace es redistribuir recursos. Entonces, hay municipios que de eso que les llega de vuelta pueden tener acceso a luminarias, a seguridad, un sinfín de necesidades que hay. Entonces, lo que dice acá el Consejo Fiscal Autónomo es que se proyecta que para poder compensar se gastaría un 0,04% del PIB. Y dicen, ojo, que en realidad este gasto que se proyecta puede ser mucho mayor. Entonces como que no está bien reflejado en el proyecto del gobierno. Se habla también de que se podría reducir, en el proyecto se dice que se podría reducir en un 10% el gasto que generan las suplencias y los reemplazos si se fiscaliza mejor las licencias médicas. El Consejo Fiscal Autónomo dice, ojo, que no tenemos cómo sustentar que efectivamente se reduzca en un 10% ese gasto. Entonces, ahí también, el quinto punto. En el sexto punto de las cosas que dicen, ojo con esto, está también lo incentivo al retiro. Dicen también, el ahorro que esto podría generar no está garantizado. O sea, insisten en eso, en que no es tangible o que a veces están mal hechos los cálculos de qué es lo que generan de vuelta estas medidas. Las sanciones al contrabando, porque recordemos que este proyecto es bien misceláneo, decían algunos, de hecho ahí estaba la crítica. Tenía también sanciones entonces al contrabando de tabaco y que esto podría generar mayores ingresos para el país. Hablan de un 0,2% del PIB al 2030. Y el Consejo Fiscal Autónomo dice, no hay nada que sustente eso. No tenemos idea de si esto puede ser real. Se sustenta en un supuesto. Es bien demoledor ese punto. Y el mecanismo de restitución por anulación también a la resolución de calificación ambiental. Suena complejo, pero bien en simple. Este proyecto del gobierno proponía entregarle a las grandes empresas, pensando en un proyecto grande que llegue a nuestro país. Y después de instalarse, quizás de ya tener un porcentaje de inversión, aparece tribunal aparece la resolución de calificación ambiental y dice, no, esto no va a funcionar. Porque
no convive quizás con nuestra reglamentación, con nuestra regulación en torno a la protección del medio ambiente, se van a tener que ir con su proyecto. El gobierno proponía que se les pague un porcentaje de esa inversión a las empresas. ¿Para qué decían? Para que tengan una suerte de incentivo, para que digan que la cosa no anda en lote en Chile y que no debería ocurrir eso, que ellos inviertan y que después aparezcan y les digan su proyecto no es sustentable en Chile. Lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que el proyecto, como está, como lo describe, no tiene una cláusula de gasto máximo. O sea, claro, uno podría decir, imagínense, llega... hay un año en que llegan muchas empresas a instalar estos proyectos y se caen en esa resolución ambiental muchos proyectos al mismo tiempo, y si no hay un tope de gasto, podría generar un problema grande, ¿no? Que haya que invertir grandes sumas de dinero en pagar esto de vuelta. Entonces dicen, ojo también con eso, el riesgo es muy grande. Y por último está lo de los impuestos sustitutivos y la repartición de capitales, que es algo que se ha hecho, y el Consejo Fiscal Autónomo dice, sería cuarta vez que se hace en 15 años. Finalmente, esto puede ser una buena medida, permite entonces que haya un incentivo de personas que son chilenos a lo mejor y tienen su dinero en otros países, puedan decir, los voy a traer a Chile. Puede ser algo positivo. Pero dicen, ojo también, que la reiteración de estas medidas, cuarta vez en menos de 15 años, también puede generar una mala señal, puede debilitar el cumplimiento tributario y puede también terminar por vulnerar la igualdad de condiciones que deben también tener los distintos contribuyentes. Ahí están los 9 puntos que menciona, muy en simple, que menciona el Consejo Fiscal Autónomo, que ayer, por supuesto, lo dijo con mucha mayor expertise que la que yo tengo, pero ahí está, para que se hagan una idea de todos los peros que tiene entonces el proyecto. Como les decía, aún así, hay quienes dicen hay salvedades y se puede trabajar y se puede mejorar el proyecto en su tramitación. El presidente José Antonio Kast lo puntualizaba ayer, decía, somos respetuosos de este ente que es autónomo y vamos a estar respondiendo punto por punto lo que yo les acabo de mencionar. Prontamente dejó la tarea en el ministro de Hacienda. Consejo Fiscal Autónomo, nosotros siempre hemos tenido el mayor respeto por la institucionalidad, así como tenemos el mayor respeto por el Banco Central, y cada uno de los análisis que se hacen los recibe, los revisa, los analiza el ministro de Hacienda y va a ir dándole respuesta a cada una de las inquietudes que nos vayan planteando las distintas instituciones que velan por el buen uso de los recursos y el buen estado de las finanzas públicas. Gobiernos anteriores no tuvieron el mismo respeto por la institucionalidad. Nosotros vamos a ir dándole respuesta a cada planteamiento que se nos hace en la medida que vayamos tomando conocimiento de ellos. Este, como usted señala, fue un planteamiento que se hizo el día de hoy y ya a partir de mañana el ministro de Hacienda va a ir dando respuesta a cada uno de los planteamientos. Y respecto del gabinete, todos los ministros cuentan con el respaldo del presidente de la República. Fueron todos contactados previamente, antes de que juráramos el 11 de marzo, y con todos hablamos de lo que es el proyecto país. Y ahí estaba entonces el presidente José Antonio Kast ayer desde una actividad en el sur, cuando ya se había conocido y ya había noción de lo que había expresado el Consejo Fiscal Autónomo. Se le preguntó ayer aquí a la presidenta, Paula Benavides, estaba en la exposición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decían los parlamentarios. ¿Qué decisión tomamos? ¿Se rechaza? ¿Se aprueba? Y ella dijo, nosotros no nos compete. Nosotros presentamos estos antecedentes, ustedes decidan, es el Congreso el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el que tiene que tomar las determinaciones. Hoy día sí en el punto que en otras instancias sí ha sido más resolutivo el Consejo Fiscal Autónomo. Escuchemos lo que decía el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde se está revisando esto. Hoy día va a llegar también el exministro Marcel
para exponer en esa comisión. Lo que decía Agustín Romero es que se mantiene el calendario tal como está, independiente de lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo. Evidentemente que el Consejo Fiscal hace las advertencias relacionadas con algunos riesgos que ellos ven analizando números. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que el Consejo Fiscal lo que señaló a una pregunta que yo le formulé es que ellos no están llamando a rechazar este proyecto y muy por el contrario, lo que están llamando es a complementarlo y mejorarlo. Por lo tanto, nos vamos muy tranquilos y muy conformes con que este proyecto, que es un proyecto que lo que hace es apostar por el crecimiento económico, tiene que ser mejorado, efectivamente, tiene que ser complementado, puede ser, por supuesto, y en eso yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene que trabajarlo, pero claramente el desafío de Chile es volver a crecer. Aquí en ninguna parte del informe que hace el Consejo Fiscal señala que tenemos que seguir de la misma forma en la que estamos y por el contrario, el escenario base es dramático y ese escenario base viene del gobierno del presidente Boric con un crecimiento paupérrimo, con una inversión paupérrima y finalmente con un deterioro de las cuentas fiscales que tiene el país con un escenario base muy bajo. Bueno, ahí estaba entonces, decían, el problema viene desde antes y el Consejo Fiscal Autónomo nos dice que hay que quedarse iguales. Recordemos que si se rechazara, por ejemplo, ahora la idea de legislar, hay que esperar un año. El gobierno tiene que esperar un año para volver a ingresar el proyecto. Dentro de lo que menciona ayer el Consejo Fiscal Autónomo, dice en algún momento que como conclusión sería bueno revisar, ¿no? Revisar volver a mirar el proyecto y que hay espacio para esas correcciones. De hecho, en varios de los puntos que yo les mencionaba, de esos 9 puntos, como que sugiere cuáles podrían ser soluciones quizás rápidas. En el tema, por ejemplo, del IVA a las viviendas, dice quizás no considerar el 2024 para hacer los cálculos de las cifras, en la cantidad de viviendas que se vendieron, sino que actualizarlo al 2025. O sea, hay maneras de mejorar sin duda el proyecto. Vamos a revisar lo que decían ahora desde la oposición, porque para ellos la interpretación o lo que menciona el Consejo Fiscal Autónomo confirma lo que vienen diciendo hace semanas. Algunos fueron bien duros en torno al análisis. De hecho, ayer incluso escuché a algunos parlamentarios decir que el Consejo Fiscal Autónomo fue tan demoledor que esperarían incluso que el ministro de Hacienda deje su cargo. Así de implacables. Vamos a revisar lo que decían desde el Frente Amplio, que decían también desde el Partido Comunista, lo que decían desde el PS en torno a la mega reforma. El Consejo Fiscal Autónomo acaba de ratificar que el proyecto de mal llamada ley de reconstrucción que el presidente Kast le ha propuesto al país debilita las finanzas públicas, nos genera un perjuicio fiscal, aumenta la incertidumbre, el riesgo país y pone en duda incluso los proyectos que tiene Chile comprometidos a mediano y largo plazo. Yo no quiero eso para nuestro país. No queremos que la gente vea cómo aumenta el costo de la vida y el gobierno tiene prioridades bajarle el impuesto a las grandes fortunas. No queremos ver cómo los mismos parlamentarios de gobierno que hace 2 semanas acá ponían el grito en el cielo, preocupados por el déficit fiscal, ahora respaldan que ese déficit aumente. Viene a corroborar con un informe pero contundente lo que hemos estado diciendo todos estos días. Hay cifras que están sobreestimadas, como el crecimiento, hay cifras que están subestimadas, como los gastos. Lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo que va a haber déficit de aquí hasta el año 2050 con un pic en el año 2031, o sea, vamos a estar todos durante lo que dure este gobierno con déficit fiscal. Nos colocan advertencias de una serie de peligros en relación a la situación fiscal y que lo han dicho también otros organismos como el Fondo Monetario Internacional, o sea, ni siquiera son organismos que podemos decir que son de izquierda, que son comunistas, o sea, es el Consejo Fiscal Autónomo, es el Fondo Monetario Internacional que nos están advirtiendo los peligros de esta reforma. Nosotros tenemos, como ustedes saben, muchas contradicciones con el contenido, con el fondo, porque sabemos e insistimos en que esto viene a beneficiar a los súper ricos. Está diciendo primero que ese es un proyecto que no está financiado. El gobierno ha enviado un proyecto que no tiene financiamiento. En segundo término, ha dicho muy claro que los costos de este proyecto para el país son ciertos y los beneficios son inciertos. Por tanto, nosotros creemos que lo que estamos viendo es una situación que demuestra lo que hemos dicho durante semanas, que este es un proyecto que beneficia al 1% más rico a costa del 99%
de la población. Pero además lo que el Consejo Fiscal Autónomo ha estado diciendo es que este es un proyecto riesgoso para el país. Bueno, siendo las 11:24. Entonces, en conclusión, para ir cerrando ahí la idea para que quede bien claro. Citando, de hecho, literal lo que dicen desde el Consejo Fiscal Autónomo, dice, acá hay un impacto final del proyecto sobre el balance fiscal que depende críticamente de la materialización del crecimiento económico proyectado. Se utiliza el críticamente. Entonces dice, efectivamente acá va a haber menos recaudación, eso está, queda muy claro también en el proyecto, sobre todo por esta baja al impuesto a las empresas, ¿no? Del 27 al 23%. Pero dice, todo eso no está compensado, no hay mecanismos de compensación que sean suficientes para esa baja, y además proyecta también como el éxito de este proyecto en el crecimiento económico, que no tenemos cómo medir de una manera tangible porque son proyecciones de crecimiento. Como les decía hace un rato, viene en simple, muy en simple, hay certeza de lo que se pierde y no de lo que se gana. Pero sí, dice, es positivo que se promueva el crecimiento, por supuesto, eso también lo han dicho todos los expertos que han estado acá en Mesa Central, y también dice que es muy bueno que se quiera hacer más eficaz el gasto fiscal. Son los dos puntos que menciona como algo a favor. Ya describimos y hablamos de los 9 que dicen son de riesgo. Vamos a revisar lo que dicen nuestros columnistas esta mañana, Alan Álvarez y Rodrigo Álvarez, que decían acá cuál puede ser también o cuál debería ser la reacción de los sectores políticos ante este pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Qué deberían hacer ahora los políticos cuando ya está este antecedente en la mesa? Vamos a revisar lo que decía. Hay 6 aspectos que son de gravedad, o al menos lo suficiente para poder prestarle atención. Y que son aspectos que de alguna manera u otra, desde que se viene anunciando este proyecto, se vienen esbozando. Y gente como incluso Evelyn Matei lo ha traído a colación. Entonces, el primero es el mal diseño del crédito tributario al empleo. Que incluso, según ha señalado el ministro Quiroga, esto no necesariamente tiene los incentivos para que contraten más gente, sino que podría incluso ser una medida de retención de personas. De empleo. Ahora, el tema es que es la segunda medida más costosa de toda la reforma. Por lo tanto, si no garantiza, tiene un problema de diseño. Y ese problema de diseño tiene que ser atendible. Segundo, este supuesto, que lo voy a poner... De hecho, tiene incentivos para la ilusión, dice el Consejo ayer. Este segundo tema, que lo voy a discutir hasta el cansancio, la baja de impuestos no es causal directa de un aumento en el crecimiento de una economía, y el aumento del crecimiento de la economía no logra compensar la recaudación de la baja de impuestos. Y eso también se ha advertido, porque establecerlo como un supuesto en el plan fiscal y en la evaluación financiera de la reforma no es correcto. Cuando tú aplaudes mucho, una institución además que yo creo que es muy importante, pues son estas instituciones que creamos técnicamente para ayudar a la política y para ayudar a los ministerios. Cuando ahora te dice, ojo, estoy preocupado por distintos elementos, es obligación de un gobierno, sobre todo de un sector como el mío, que el año pasado lo aplaudía, ahora contestar con seriedad y con responsabilidad. Creo que las primeras señales fueron positivas. Creo que la respuesta del presidente Kast ayer diciendo, mire, respeto a esta institución, por supuesto que tenemos que contestar adecuadamente el nivel de preocupación. La respuesta del ministro de Hacienda, de que lo iba a estudiar, atendido su mérito y que iba a dar una buena explicación, son buenos primeros pasos. Pero a mi modo de ver, para lograr tener una buena política en Chile tenemos que ser, así como en un momento uno felicita algo porque te convenía, ahora tienes que ser suficientemente serio, absolutamente responsable y correcto con el futuro de las políticas públicas chilenas, de dar una buena respuesta a preocupaciones válidas que ha planteado el Consejo, fundamentalmente también en la capacidad de mantener recaudación y seriedad fiscal para los próximos años. Bueno, ahí estaba entonces lo que decían nuestros columnistas. Rodrigo Álvarez decía, claro, cuando se aplaude al Consejo Fiscal Autónomo antes, ahora no se puede decir, se equivocan. O sea, hay que
responder. Y lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que iba a trabajar. Dijo, estamos conociendo esto hace pocas horas y vamos a estar respondiendo de manera oportuna a cada uno de esos 9 puntos que se ponen en discusión. Saludamos a nuestro auspiciador. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com para que quede muy claro. Es KAOYWE.com. Coihue. Lo ven ahí en la pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 11:29. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital. Volvemos a Mesa Central Digital en este día miércoles y vamos a ir a revisar nuestro Rat Pack, nuestra conversación ahí de la mesa de editoras. Hoy día estuvo muy entretenido, estuvo Angélica Bulnes y Andrea Vial. Les recuerdo que además pueden escuchar todas esas conversaciones en Spotify, están cargados los Rat Packs y los pueden ver también en nuestro canal de YouTube. Y Angélica Bulnes habló de la visita de Peter Thiel en nuestro país. Dice que hubo una reunión. Tuvo una reunión con el presidente, pero que cuando preguntó, se hicieron hartos los desentendidos. Que fue difícil el reporteo, pero que sí puede confirmar que tuvo una reunión. Este empresario estadounidense con el presidente de la República. Ahora, es interesante y está entretenido el Rat Pack porque lo caracteriza. Cuenta un poco. ¿Quién es Peter Thiel? ¿Por qué es polémico también? Ha sido considerado polémico. ¿Por qué es tan importante también? En Estados Unidos, dice, no existiría J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, si no fuese por Peter Thiel. Vamos a escuchar parte de esa caracterización que hizo Angélica Bulnes y su reporteo.
En 2012 financió en secreto con $10 millones una demanda de Hulk Hogan, el conocido luchador libre, contra el sitio Gawker, que había publicado sin autorización un video sexual de la estrella de la lucha libre. Y Till tenía una propia cuenta con ese medio, porque años antes Gawker lo había sacado del closet, él es gay, y lo había sacado del closet sin su autorización. Y entonces le puso $10 millones a la demanda de Hulk Hogan, que ganó. La condena fue de $140 millones y con eso quebró. No, y quebró. Claro. El medio desapareció. Entonces es una cosa súper polémica porque es como, se supone que un hombre que defiende la libertad, que usa todo su poder claro, para aniquilar al adversario. Exactamente. Bueno, otro episodio llamativo ocurrió ahora en marzo, cuando organizó en Roma una serie de charlas sobre el anticristo. ¿Ya? Él es católico, pero para ti el anticristo no es una figura religiosa abstracta, sino que es el sistema global que en nombre de la paz, de la seguridad, usa el miedo a la tecnología, a la guerra, al calentamiento global para controlar y regularlo todo. Entonces es como, te dicen que te van a salvar, pero en vez de salvarte lo que hacen es apoderarse de todo. Entonces termina lo que él dice, el anticristo es como una sociedad que sacrifica la libertad y el progreso en busca de seguridad. Y bajo esa lógica ha llegado a decir que Greta Thunberg podría encarnarlo. Bueno, ahí estaba entonces el Rat Pack de Angélica Bulnes y vamos a avanzar de inmediato al segundo gran tema de nuestro programa. Cuando son las 11:35 vamos a hablar de las disputas internas que hay al interior del gobierno y que han persistido en el caso del ministro de Vivienda, Iván Poduje. Hubo una reunión ayer entre el presidente José Antonio Kast e Iván Poduje. Lo que ha trascendido es que es una reunión que pidió el ministro. Pero fue extensa, duró más de 1 hora o 60 minutos, decían. De hecho, el presidente tenía que viajar al sur y se retrasó unos minutos que saliera su avión porque estaba conversando con el ministro. Cuando recién se conoce de la reunión, algunos dicen, viene el llamado de atención, pero al parecer no fue tal. Aún así, el ministro, terminada la reunión, dijo que reconocía que había que... Dijo, yo reconozco cuando hay errores, dice que las formas hay que cuidarlas, que acusa recibo de eso, pero defiende el fondo de su actuar. Dice que tiene que ver, su ímpetu o la manera en que se expresa tiene que ver también con lo que recibe por parte de la ciudadanía, que acá hay una urgencia importante y que debe entonces hacer eco de eso, que en su afán por el deber es que se exalta, pero recordemos que esta semana ya ha sido ampliamente criticado. Estamos a miércoles y desde RN han insistido en que no puede mantener esa manera de actuar o de comunicarse, tanto con parlamentarios, con vecinos y también con el resto del gabinete. Vamos a escuchar lo que decía el presidente a propósito de esta problemática en torno al ministro de Vivienda. El ministro Ruminó participó por bastantes años en todo el debate presupuestario. Tiene un conocimiento acabado de cómo se lleva adelante la legislación. Ve un aspecto. El ministro Poduje ve otro aspecto. Y eso es complementario. Lo que yo le he planteado al gabinete es que tenemos que ir armonizando esas distintas miradas para recuperar Chile. Si lo que hemos encontrado en falta de empleo, falta de crecimiento, falta de seguridad, la angustia que muchos de ustedes ven ahí, bueno, hay distintas maneras de ir viéndola. El ministro Poduje ha recorrido Chile de Arica a Magallanes, viendo la angustia de las personas. Y el ministro García Ruminó recorre todo el Parlamento. Ahí está entonces el presidente diciendo, además, llama la atención, porque él dice hay que un poco armonizar con las distintas miradas. Y destaca al ministro Ruminot y su facultad de negociación, pero también destaca el trabajo que está haciendo el ministro de Vivienda. Entonces no hay un llamado a decir cuidemos siempre las formas, que era lo que venían haciendo desde RN y lo que dijo también durante esta semana el ministro Ruminot. Les molesta en RN la actitud
que tiene el ministro de Vivienda, y eso ha quedado en evidencia. Recapitulando, el ministro ha tenido problemas, claro, discutió en algún momento con vecinas en Viña del Mar, discutió también con un vecino en el Biobío, donde le dijo si no le gusta se puede ir. Tuvo una discusión con el senador de Urresti a propósito de los humedales en Valdivia. Discutió también con parlamentarios en el Biobío. La DC lo terminó acusando en medio de una reunión en la que iban a exponer desde la Democracia Cristiana al gobierno mejoras a la mega reforma. O sea, era importante también esa reunión. Amenazaron con suspender la reunión a propósito de esto. Tuvo problemas con Paulina Núñez, luego se desvinculó a personas que eran cercanas a Paulina Núñez en el Ministerio de Vivienda, y termina entonces con el ministro Ruminot diciendo que hay que cuidar las formas, con Andrea Valladares ayer aquí en Mesa Central también diciendo que no todo vale en política, básicamente, parafraseando lo que quería decir. Entonces son varias las polémicas, pero acá hay un punto muy importante y quizás por eso el presidente llama un poco a matizar y armonizar con las distintas formas, porque también se valora el trabajo que hace el ministro Poduje, porque en un gabinete con ministros a lo mejor con una instalación muy difícil, como la vocera de gobierno, como la ministra de Seguridad Pública, Iván Poduje es el tercer mejor evaluado. Entonces hay un punto en que hay gente a la que le hace sentido su manera de trabajar. Entonces cuando no abunda la buena evaluación a los ministros, es evidente que quizás no es conveniente para el presidente llamarle la atención en público. Así que vamos a ver qué sigue ocurriendo en torno a Iván Poduje. Andrea Vial lo abordó en su Rat Pack. Escuchemos lo que decía. Otra razón que se aduce para verlo tan impaciente es que no tiene equipo. No tiene gente de su confianza que se muevan bien al interior del Ministerio de Vivienda, ayudándole a gestionar ese tremendo buque. Tampoco tiene asesores que lo alimenten de datos o información adicional a la que él maneja. Esto es lo que mira el mundo que lo rodea, que le falta. Y eso comenta también quienes han lidiado en los pasillos de la cartera de vivienda, que es un buque así como tan complejo como el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y para colmo, se le fue una persona clave, que es la directora de la División de Política Habitacional. Y que es la persona que empieza a mover todo esto, porque imagínense lo que es, todos estos proyectos, y las licitaciones, y se adjudica, o sea, es una cosa, una complejidad extrema. 3, llegó al ministerio y se enteró de las dificultades de postventa, es decir, empresas que no se hacían cargo de problemas una vez que entregaban las obras. Y eso lo sacó de sus casillas porque él como que comenta que vio que este problema era mucho mayor y era como, había como una especie como de laxitud alrededor del problema, porque nadie hacía absolutamente nada. Esa era como la sensación que él le daba. Bueno, ahí escuchábamos a Andrea, y hoy día en Mesa Central el entrevistado fue el ministro Jaime Campos, que venía a propósito, venía a conversar sobre este término de la industria del azúcar y cómo afectaba también a los productores de remolacha. Son cerca de 240, decía el ministro de Agricultura. Venía a propósito de eso, conversó sobre eso. Habló también sobre la necesidad de mayores sanciones o de mejor fiscalización a propósito de imágenes que hemos visto de personas, de extranjeros, de agencias, haciendo lo que quieren en los parques nacionales. También dijo el ministro que iba a pedir algunos informes a CONAF, y abordó también las disputas internas. Escuchemos lo que decía. En todo grupo humano en el que se juntan 2, 4, 10 y con mayor razón 24 personas, hay caracteres distintos, personalidades distintas, y que a veces cuesta conciliarla. Bueno, en un gabinete pasa exactamente lo mismo, y eso ha pasado toda la vida igual, pues si cada cual tiene su peculiaridad, pero de ahí a elevarlo esto a nivel de conflicto, de tensiones, de grupo, no, eso es una mentira. Aquí lo importante es lo siguiente. Aquí hay un grupo humano que se llama el Gabinete del Gobierno del presidente Kast, constituido por él y dirigido por él. Y ese grupo tiene que conformar o tiene que constituir un equipo. Y como tal tiene que funcionar cada uno en su rol. Obviamente que de repente van a haber diferencias entre un ministro con otro. Siempre las ha habido. Y te voy a hablar a título personal.
no ahora, sino que por mi experiencia en el pasado, nunca un ministro de Agricultura se va a entender con el ministro de la Vivienda, por ejemplo. Claro. Nunca. Por una razón muy simple. Porque si yo veo un territorio, un potrero, ¿qué es lo que veo yo en ese potrero como ministro de Agricultura? Tierra para sembrar. Tierra para sembrar. ¿Y qué es lo que ve el ministro de Vivienda? Tierra para hacer casa. Partimos de premisas diferentes o de visiones distintas. Ahora, pero eso, todo eso se arregla, se tiene que arreglar. No, si todo se puede arreglar conversando. Pero ahí estaba el ministro Jaime Campos, con harta experiencia también política y en gabinetes y, claro, desdramatiza las visiones evidentemente opuestas que hay en este momento sobre las formas que hay que tener en el debate político. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital. Volvemos a Mesa Central Digital y vamos al tercer tema, que es judicial. Ven ahí en las imágenes, se ve saliendo el quinto detenido por este secuestro ocurrido hace unos días atrás en la comuna de San Miguel.
Y en medio de que avanza también la investigación, habían adelantado desde el Ministerio Público, el fiscal Eco, el fiscal Barros, dijo hace unos días que tenían a más personas en la mira, ¿no? Pero era importante ir entendiendo la dinámica de esta banda. Se señala que los primeros detenidos, claro, eran bien quienes reciben órdenes. Pero el antecedente nuevo y que llama la atención es que la orden para que ellos hicieran este secuestro habría venido desde muy lejos, fuera del país, desde Colombia y desde una cárcel. Da cuenta entonces también de la capacidad que tienen, al igual que en nuestro país. Hemos visto cómo hay personas que delinquen desde la cárcel a través de sus teléfonos celulares. También ocurre en Colombia, pero claro, están exportando básicamente un secuestro. Esto causó temor y causó también debate y preocupación por parte de las autoridades porque hablan, claro, de la reactivación del Tren de Aragua y hablan también de un delito que no conocíamos en nuestro país, que es el secuestro, pero que ya no solo involucra, que habíamos visto anteriormente, no solo involucra a miembros de bandas, no solo son secuestros como rendidas o pedidas de cuenta entre bandas criminales. Ahora estamos hablando de una banda que secuestra un empresario que no tiene vínculo aparente con ellos. Una persona además mayor, de 84 años, que sí era conocido porque tenía una ferretería, un negocio importante en la comuna de San Miguel. Entonces, ojo con estos nuevos antecedentes, pero sí ha quedado claro también una capacidad importante de colaboración entre las policías, un despliegue importante en la investigación, una expertise también en el Ministerio Público y una coordinación también con las policías a nivel internacional con esto de poder averiguar, ¿no?, de dónde viene el llamado. Decían que incluso cuando se negociaba en medio de buscar el rescate de esta persona, detectan que efectivamente los números desde los que llamaban para pedir dinero estaban y venían desde Colombia. Así que vamos a quedar al pendiente de lo que ocurra con esa formalización que empezaba hoy en el bloque AM, en el Centro de Justicia. Centro de Justicia al que llegó también Joaquín Lavín León nuevamente durante esta jornada. Me llamó la atención que llegó con un computador en la mano y mostraba harto su mano izquierda donde se ve claramente su anillo, porque le preguntaban ayer con harta insistencia cuál era su situación familiar con la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Él dijo que no se iba a referir a eso, que no era relevante. Y en este caso comienza entonces la tercera jornada de formalización. Se le imputan delitos de fraude al fisco de manera reiterada. Se habla también de falsificación de instrumento público y de tráfico de influencias. Y se habla de un fraude al fisco por más de 120 millones de pesos. Han sido bien extensas las exposiciones, por eso vamos en la tercera jornada de formalización. Partió la fiscal Encina y hoy día es el turno del Consejo de Defensa del Estado. Vamos a ver cuánto demora, porque todavía falta que hable la defensa. Cristóbal Bonasich es el abogado del ex diputado. Y vamos a lo último, al tiempo en que van a ingresar rápidamente Daniela Jansson, porque ya viene el bloque digital. Pero antes de que venga Dani, que quería que estuviese acá la Dani conmigo porque ella también abordó este tema en algún momento. Hoy día presentaron en el Congreso un proyecto para prohibir el acceso a redes sociales y otras plataformas de los menores de edad. Es una iniciativa que tiene apoyo transversal, parlamentarios de todos los colores políticos. Y lo que definen acá es un poco mirar el ejemplo que hay en otros países. Saludos, Daniela Jansson. ¿Cómo estás, Cota? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Quería que estuvieras conmigo porque en algún momento lo conversamos en este bloque digital, sí, ¿no? Pues hablamos también del caso de Australia, de las redes sociales, del uso del celular, así que sí. Y de las consecuencias que tenía, y también ¿no? dijimos que rápidamente esto iba a llegar a Chile. Y así es. Por eso quería que estuvieras acá, porque lo adelantamos y así pasó. Y de hecho, en el proyecto, en el documento que envían hoy día los parlamentarios, están estos ejemplos de Australia, de España, en Francia, Dinamarca y en Grecia dicen también, están tratando y están en camino a una regulación y por eso lo quieren hacer también en Chile. Como un ejemplo más cercano hablan de Brasil. Que están regulando y citan también estudios que hablan de lo que genera en los jóvenes. Hablan de antecedentes también, ponen como antecedente que la mitad de los adolescentes dice que se queda despierto todos los días mirando el celular o la tablet. Y
dicen que afecta más a las mujeres y que un 54% de los adolescentes de nuestro país pasa más de 3 horas, dependiendo de las redes. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Chalper en torno a este proyecto. Junto a un grupo transversal de diputados hemos presentado un proyecto de ley que le hemos denominado Protección Digital Infantil, que lo busca es establecer herramientas de restricción y prohibición para el acceso de menores de edad a plataformas digitales tales como redes sociales, apuestas en línea, videojuegos en línea, páginas para adultos y así sucesivamente. Es una legislación integral que distingue las distintas realidades y le aplica restricciones especializadas y además establece regulación para evitar la adicción hacia las plataformas digitales y establece sanciones pecuniarias altísimas para aquellas empresas proveedoras que no ponen de su parte para facilitar estas restricciones. Creemos que la prioridad siempre tiene que estar puesta en la protección de los niños y en el resguardo de los menores de edad. Bueno, ahí estaba entonces apoyo transversal al proyecto. Dani Jansson, ¿qué tienes tú para contar? Tengo para contarte 2 temas A ver. que están marcando en redes sociales. Primero, el sistema frontal, porque se viene la lluvia en la región metropolitana por fin. La Dirección Meteorológica de Chile entregó las estimaciones, me costó, de las precipitaciones que se van a registrar hoy. En la capital se proyectan entre los 10 y los 20 milímetros de lluvia en el valle, mientras que en la precordillera podrían registrarse entre los 20 y 25 milímetros. Vaya, vaya. En el Sí. sur deben decir qué exagerados son, qué Sí, lata los tú sabes que acá en santiaguinos. Santiago llueve un poco y las calles Pero inundadas, claro, los que tacos. nuestra ciudad no recibe la lluvia como la recibe en el sur. Exacto, exacto. Como diría Ramón Ulloa, nada se compara con la lluvia del sur. Claro. Bueno, también Senapred declaró alerta temprana preventiva para la región por este evento meteorológico y según comentó Michelle Adam, meteoróloga de Canal 13, del matinal Tu Día, las primeras gotas van a caer en el sur de la región metropolitana, es decir, en Talagante, Melipilla, Buin y Peñaflor, a eso del mediodía, es decir, en unos minutitos más. Y a eso de las 2:30, 3 de la tarde, ya tendría que estar lloviendo prácticamente en todas las comunas de la cuenca de la capital. O sea, me voy a ir con lluvia para la casa. ¿Trajiste paraguas? No. No trajiste paraguas. Porque siempre se me queda el paraguas. Pero ya vamos a estar entonces al pendiente porque decían que está el factor viento que podría también complicar. Exacto, sí. También hay probabilidades de tormentas eléctricas a partir de las 4 de la tarde, mientras que el pulso más importante de la lluvia en Santiago va a ser entre las 4 y las 5 de la tarde. Ya, vamos a quedar ahí al pendiente. Ojalá que no pase nada, vamos a cruzar los dedos. Ojalá que y sí. estamos pendientes también de más al sur porque ahí llevan horas ya de lluvia. Sí, también tenemos que ir monitoreando cómo va eso. Y otro tema que está también fuerte en redes sociales es la millonaria remodelación del Parque Araucano. Vaya. Sí. Eso se Siento que supo. hace poco habían hecho otra, ¿o no? Ellos pasan, innovando, Como el renovando. Parque Bustamante, que pasa en construcción también. Sí, el café literario. Brutal. Toda la vereda, constante cambio. Remodelación. Sí, esto se supo en la reciente cuenta pública municipal de Las Condes, donde se dio a conocer una serie de iniciativas enfocadas en mejorar la infraestructura y los espacios públicos. Y en la instancia se presentó el proyecto que busca remodelar completamente el Parque Araucano con una intervención que considera una inversión de 6.000 millones y que contempla instalaciones y una conexión con la futura línea 7 del Metro de Santiago. Wow, o sea, esto es a propósito de la línea del metro pasando por ahí. ¿No? Claro, o sea, se complementa todo. Y este plan contempla la intervención de 180.000 metros cuadrados y se va a desarrollar en 3 etapas con una proyección de finalización para el año 2028. Ah, no es tan alejado. No. 2028. 2 años, muy claro. poquito, sí. Bueno, entendiendo también que debería ir en paralelo con los avances de la línea 7 del metro, que también tiene proyecciones prontas. Yo recuerdo haber estado en el hoyo de esa línea, justo ahí en el parque. Nos contaste Araucano. cuando eras parte de Serena. hay que Muy decir. frío, mucho frío. ¿Mucho frío? En esas, Daste un casquito, supongo. Sí, fue el momento en que llegaron a juntar los túneles. Ahí nos llevaron a estar presentes en ese momento, en ese hito. Oye, Dani, ¿y qué va a tener este parque? Mira, espacios como un sector para parkour, lo cual me llamó mucho la atención para los jóvenes, un anfiteatro, una laguna y un aviario. Un aviario, qué Sí, lindo. muy lindo, Pienso sí. también en la cantidad, bueno, alrededor hay muchas oficinas, pero también hay Sí. departamentos donde residen Claro, personas. es un sector residencial, están los malls también. Entonces, La gente suele ir a pasear los fines de semana, así que va a ser muy llamativo también. Bueno, la alcaldesa San Martín
dijo que ellos esperan que esto sea un centro turístico importante a nivel latinoamericano. Esa es la aspiración que tienen. Ah, o sea, hay mucha expectativa respecto de cómo va a quedar ese diseño. Sí, sí. Pero es poco, sigo encontrando que es poco el tiempo. 2028 para un proyecto así de grande. O quizás, bueno, hay una buena base. El Parque Araucano de por sí ya es bonito. Es bonito, con las flores. Ya tiene como una mini laguna. La laguna, claro. sí. Hacen O sea, hartas actividades también ahí los fines de semana. Bueno, y también en el Consejo Municipal, en esta instancia de Las Condes, se anunció la creación del Parque Deportivo Paul Harris, que va a contar con una pista de atletismo pública, una piscina municipal y una cancha de fútbol con certificación FIFA. Mira, en una superficie de 24.000 metros cuadrados y con una inversión de 12.000 millones de pesos. O sea, hay hartas cosas pasando en Las Condes. Hay harta cosa pasando en la comuna de Las Condes y claro, un municipio que además tiene los fondos para esa inversión. Pienso en el proyecto de reforma y lo que han dicho los alcaldes. Claro, este fondo común que se ve afectado por la no recaudación vía contribuciones. Claro, la realidad de las comunas es bien distinta. Es distinta. En Santiago y también en las regiones. Y claro, hay un avance importante ahí en la comuna de Las Condes. Que quede bonito, expectativa. Vamos a ver si se es que cumple. 2 años más Sigo se pensando que es poquito a 2028, pero vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias, Dani, por ese informe y nos despedimos aquí contigo. Son las 12 en punto y nos encontramos mañana en el mismo horario, a las 11 acá en el streaming, en nuestro canal de YouTube. Y les recuerdo que estamos siempre en el 103.3 con noticias y con música. Y está en nuestras redes sociales también para que vean ahí todo lo que está ocurriendo al momento. Muy buen día y cuídense de la lluvia, que nos vaya bien con la lluvia. Por favor, sí. Chao, chao, que estén bien.